Hoy vamos a explorar ese fascinante mundo de la comunicación verbal y no verbal. Nos vamos a meter de lleno en ese lenguaje que, bueno, casi nunca se habla, pero que termina diciendo muchísimo más de lo que nos imaginamos. A ver, hagamos una pausa y pensemos en esto. ¿Qué tal si las interacciones más importantes, esas que de verdad definen relaciones, acuerdos, decisiones, qué tal si ocurrieran sin usar una sola palabra? Es una idea fuerte, ¿no? Nos abre la puerta a un mundo que está ahí, oculto a simple vista. Porque la realidad es esa. La comunicación en realidad nunca para. El cuerpo siempre está mandando información, es un flujo constante, un diálogo silencioso que revela lo que de verdad sentimos o pensamos, y muchas veces ni nos damos cuenta. Ok, para empezar a descifrar este diálogo silencioso, vamos por lo básico. Hay que entender la gran división que existe entre los dos canales principales que usamos para comunicarnos. Primero, claro, está la comunicación verbal. Es el canal que usamos conscientemente. Las palabras que elegimos cuando hablamos, en una llamada o al escribir un mail. Es directa, tiene una estructura, sigue reglas que todos conocemos. Y por otro lado, tenemos la comunicación no verbal, que es en lo que nos vamos a enfocar. Y aquí el panorama se pone mucho más interesante, porque abarca todo lo demás. Una mirada, una sonrisa que dura un segundo, cómo ponemos los hombros, un simple gesto con la mano. Es todo el mensaje que se manda sin decir ni a. Pero ojo, esto es solo la superficie. La clásica idea de que lo que se dice contradice lo que el cuerpo hace es apenas el comienzo. La ciencia detrás de este lenguaje silencioso nos muestra que es algo muchísimo más complejo. Y esto nos lleva directo a la parte más fascinante, la ciencia de cómo nuestro cerebro procesa todas estas señales no verbales. Y aquí nos topamos con un vato que es, la verdad, asombroso. De la experta Vanessa Van Edwards, ella nos cuenta que hay diferencias neurológicas muy claras en cómo decodificamos el lenguaje corporal. Sus estudios muestran que el cerebro femenino activa muchísimas más áreas cuando está interpretando estas señales. Este gráfico lo deja clarísimo. La diferencia es enorme. Mientras que en los hombres se activan, digamos, hasta 6 áreas del cerebro, en las mujeres esa cifra se dispara. Puede llegar hasta 16. Es casi el triple. Esta brecha neurológica sugiere que hay un procesamiento de la información no verbal mucho más detallado, mucho más completo. Y estas diferencias en el cerebro podrían incluso influir en nuestro comportamiento de formas que no esperamos. Por ejemplo, Edwards sugiere que las razones por las que mentimos varían. Los hombres por lo general tienden a hacerlo para mejorar su estatus, para parecer más exitosos. Las mujeres, en cambio, tienden a mentir más para no herir los sentimientos de otras personas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo biológico que está detrás de todo esto? Bueno, la respuesta parece estar en las neuronas espejo. Son unas células increíbles que se activan igualito cuando hacemos algo que cuando vemos a alguien más hacerlo. Son básicamente el fundamento de la imitación, del aprendizaje y, súper importante, de la empatía. Ahora, si todas las personas tenemos estas neuronas, ¿eso significa que el lenguaje corporal es el mismo en todo el mundo? La respuesta es un poco más complicada de lo que parece. Para ser claros, sí, hay una base universal. Existen expresiones que parecen ser innatas, como un código compartido que va más allá de las fronteras y las culturas. Pensemos, por ejemplo, en una sonrisa para mostrar alegría, o en fruncir el ceño cuando algo nos disgusta, o el simple hecho de señalar algo. Son gestos tan, pero tan básicos que casi todo el mundo los entiende al instante, sin importar de dónde sea. Pero justo aquí es donde la cosa se complica. Que algunas señales sean universales no significa que todas lo sean, para nada. La cultura es como un filtro que le cambia el significado a muchísimos gestos. Miren estos ejemplos, que son muy claros. En Corea del Sur, entregar algo o pagar con una sola mano puede ser visto como una falta de respeto. Y en lugares como Grecia, el clásico gesto del pulgar hacia arriba, que para muchos de nosotros es «todo bien», allá puede ser un insulto grave. Así que sí, el contexto cultural lo es todo. Y esto nos lleva a la parte más profunda de este análisis. Para entender de verdad el poder del lenguaje no verbal, tenemos que viajar en el tiempo, hasta sus raíces evolutivas. Imaginemos la vida hace miles y miles de años. Para nuestros antepasados, la comunicación no era algo social, como hoy. Era literalmente una cuestión de vida o muerte. Se usaba para advertir de un peligro, para coordinar la caza, en fin, para sobrevivir un día más. Esta cita lo resume perfectamente.
Las primerísimas formas de lenguaje, mucho antes de que existieran palabras complejas, nacieron de la pura necesidad de compartir información vital para seguir vivos en un mundo muy hostil. Se puede ver esta evolución como en tres grandes pasos. Todo arrancó con señales de supervivencia, ¿no? Gestos y ruidos básicos. Después evolucionó a un lenguaje simbólico, como las pinturas en las cuevas, que ya permitían pasar conocimiento más complejo. Y solo después, sobre toda esa base no verbal, se construyó el lenguaje hablado que usamos hoy. Y este es el punto clave de todo. La comunicación no verbal es nuestra forma de conexión más antigua, la más fundamental. Está grabada a fuego en nuestro ADN evolutivo. Estuvo ahí mucho antes que cualquier idioma que se haya inventado. Así que, para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire. La próxima vez que se esté en una conversación, ¿a qué se le va a prestar atención más allá de las palabras? Quizás, solo quizás, el verdadero mensaje esté en el silencio.